el segundo turno está la doctora Pariona, creo, con sistema básico. Nos han encargado de hablar con ustedes del síndrome de uropatía obstructiva. El síndrome de uropatía obstructiva es un síndrome que van a ver ustedes con mucha frecuencia. Eh, esta uropatía obstructiva más frecuente en el hombre que en la mujer, eh, generalmente se da en el transcurso de la vida, por encima de los 50 años. Y esto representa un elemento fundamental de que es objeto de una obstrucción. Esta puede ser mecánica o puede ser funcional, que impide el flujo de la orina, ¿no?, hacia el exterior. ¿Por qué? Porque hay algún tipo de lesión en el aparato urinario, ¿no? Eh, Puede ser desde el punto más alto, que está el riñón, ¿no? El propio riñón tiene unas láminas cribosas, papilares, que son afectadas y que pueden llevar hacia la insuficiencia renal crónica a partir de la uropatía obstructiva, y puede haber también esta uropatía obstructiva en en el trayecto anatómico de todo el tracto superior y el tracto inferior, ¿no? Pues bien, uropatía obstructiva. Eh, Esta uropatía obstructiva puede producir hidronefrosis. ¿Esto qué significa? Dilatación de la pelvis renal y sus cálices, ¿no? Y esto a causa que hay una obstrucción, puede ser bilateral o puede ser unilateral, ¿no? Derecho o izquierdo. Y por lo tanto, esta hidronefrosis se observa fácilmente ante un examen radiológico generalmente. Puede haber elementos que lleven a producir la uropatía obstructiva en tal forma que llegan repito, a obstruir el trayecto urinario, y esto daña directamente el parénquima renal. Pues bien, a partir de estos conceptos de uropatía obstructiva se dan criterios clínicos, ¿no? Puede presentarse en forma aguda, puede presentarse en forma crónica, ¿no? Puede ser completa o puede ser incompleta según el nivel de obstrucción y las áreas de obstrucción, que es derecha o izquierda, ¿no? Puede ser una obstrucción localizada por encima de la vejiga o por debajo de la vejiga. Si es por debajo de la vejiga, se llamará una obstrucción infravesical, y si por encima, una supravesical. Formas de presentaciones. Esta diapositivas es para recordarles a ustedes, ¿no?, que existe el tramo superior, urinario superior, en el cual está dado por el parénquima renal, los cálices renales y los uréteres derecho e izquierdo, ¿no? Y el tracto urinario común inferior, que está dado por la vejiga, ¿no?, y por la uretra. Muy bien, eso es conocimiento anatómico. Eh, Hay elementos patológicos, hemodinámicos, urinarios, que afectan el tracto común inferior y el tracto común superior. En lo que refiere al tracto común superior, las patologías que afectan anatómicamente puede ser el cuello vesical, estamos hablando del tracto común inferior, puede ser la uretra posterior o puede ser la uretra anterior. Estos generalmente pueden deberse a patologías en el varón de tipo prostática, ¿no? En la mujer y en el varón puede ser por una estenosis, por unas válvulas ureterales pequeñas, adelgazadas, o por un tumor intrínseco o un tumor extrínseco. Tramo común inferior. El tramo superior, que está en las vías superiores, ¿no?, puede ser también de forma intrínseca o puede ser forma extrínseca. Cuando afecta el tramo superior, la parte intrínseca, estamos hablando de las paredes intramurales, y por lo tanto lo que te va a producir es un reflujo vésico renal. Y estas vésicas renales pueden ir acompañadas o no de estenosis, o sea, de la disminución del calibre. Puede ser a consecuencias, ¿no?, de una vejiga neurogénica. Y finalmente, este tramo superior de forma directa puede dar fibrosis vesical. En las intraluminales, ya estamos hablando de la luz propia del tramo vesical, ¿no? Hablamos de los cálculos, o sea, la listiasis,
que pueden ser iniciadas en la parte más superior, como es el riñón y la perirenal, puede verse en forma secundaria a coagulopatías, coágulos, en forma secundaria a tumores, ¿no? Eh, el embarazo, un embarazo tórpido, un embarazo que estamos llevando a un paciente que concibe, va a concebir un macrosómico por encima de los 4 kilos, 3,84 kilos, en la parte final del embarazo también puede transcurrir con una uropatía obstructiva. Y esta uropatía obstructiva producida por el embarazo puede dar fibrosis retroperitoneal. Pues bien, hemos revisado las causas, hemos revisado los elementos anatómicos que pueden ser afectados por esta uropatía obstructiva. Ahora vamos a subdividir cómo es que se presentan las uropatías obstructivas. En este caso, vamos a manejar lo que es el tramo de lo que denominamos la etapa com- de compensación. Vamos a revisar primeramente que la vejiga tiene el músculo detrusor, ¿no? Y este músculo detrusor, por algún motivo, comienza a hiperplasiarse. El crecimiento de las células de la vejiga, las trabéculas y las células pueden ir aumentando de tamaño, ¿no? Puede haber también elementos secundarios como de vertículos que pueden condicionar los mismos. La idea es que en este primer momento de la etapa de compensación, ¿no? En este primer momento de compensación, la vejiga no sufre aparentemente sintomatología, pero ya existe, ¿no? Un elemento que es la disminución de la capacidad funcional. Normalmente, la presión intravesical, la vejiga, es de 30 a 40 milímetros de agua, forma normal. En esta primera fase de etapa de compensación, crecimiento prostático sin sintomatología aparente, la presión vesical aumenta de 50 a 100 milímetros de agua. Va aumentando. Pudiera, al final de esta etapa de compensación del, del tramo inferior, ¿no? Podría haber una mayor sensibilidad vesical. ¿Eso qué significa? Que una disminución de la capacidad funcional disminuye el umbral de deseo de orinar, pudiera haber polaquiuria, pudiera en la etapa final de esta etapa de compensación haber algunos signos irritativos, como es la urgencia miccional, pero generalmente no observable por el paciente, y si es observado, ¿no? Tiene que ser muy acucioso. Si el paciente se presenta en esta primera etapa a la valoración médica, ¿no? El tratamiento es altamente conservador. Etapa de compensación. Después tenemos que vamos a tener una etapa de descompensación. En este caso, la obstrucción ha sido prolongada. Esta obstrucción sigue existiendo, puede ser generalmente unilateral, pero va a producir el agotamiento de la hiperplasia vesical. Y ese agotamiento, recuerden ustedes que la vejiga, el músculo detrusor, como tal, como músculo, también tiene agotamiento. Y por lo tanto, ¿no? Disminuye la capacidad contráctil, la vejiga entra en una etapa de hipotomía vesical, ya el paciente no tiene mayor conocimiento del problema porque ya siente que ha desaparecido esa parte irritativa, pero aparentemente, complacientemente, esa vejiga está reteniendo más líquido, más orina en su composición. Pues bien, en este momento, en la etapa de descompensación, el vaciamiento urinario es incompleto. El paciente, mayormente varones, o la mujer con problemas de neuropatía obstructiva, y vamos a revisar por qué, eh, orina, pero queda un residuo urinario, un residuo vesical, ¿no? Que llama la atención.
El vaciamiento, por lo tanto, es incompleto. Asociado a este vaciamiento incompleto, a la aparición de un residuo postmisional, vamos a tener a un paciente que tiene dificultad misional. Disminuye el flujo misional, el caudal, la fuerza del chorro urinario disminuye, se asocia ya con mayor intensidad a la polaquiuria. El paciente, ante la hipotonía vesical, comienza a orinar por rebosamiento, o sea, orina sin darse cuenta, comienza a mojar todos sus elementos genuinos eh, cerca a la vía urinaria, ¿no? Y en algún momento esa incontinencia por rebosamiento puede ir al otro lado, puede haber una retención completa de la orina, una obstrucción completa de la orina, que es una emergencia que llega a nuestros pacientes a, al hospital. Eh, Decíamos que que en esta etapa de descompensación, ¿no? La obstrucción ya es muy intensa, hay agotamiento del músculo detrusor, comienza a haber una hiperplasia mayor, ¿no? Hay una disminución de la capacidad contráctil y, como tanto, una hipotomía vesical. Decíamos que había un residuo postmiccional, el mismo comienza a irse hacia la zona de los uréteres, y va subiendo por los uréteres esa orina en forma silenciosa y puede producir ya por presión intravesical hidronefrosis. Hidronefrosis. El paciente que no orina, ¿no? Que tiene un tenesmo urinario, una retención urinaria severa, muy frecuente en los varones, ¿no? Entonces necesita, para poder evacuar y poder completar su parte fisiológica, colocársele una sonda uretral. Con una sonda uretral, el paciente varón puede orinar fácilmente, ¿no? Eh, Disminuyendo todas esas sensaciones de incomodidad, disuria, polaquiuria, tener todos los elementos de la zona baja. En muchas oportunidades, para evitar la infección urinaria, sobre todo en la mujer, en este caso en la mujer, se puede colocar una sonda suprapúbica. En la mujer colocamos una sonda suprapúbica, esto es decir, por encima de la chinfle del pubis, se punza la vejiga y se coloca una sonda vesical no directamente al exterior, evitando con ello una infección por arrastre. Acá es para mostrarles un elemento de monitor que nos permite ver la fuerza del caudal de la orina, ¿no? Una vejiga normal eleva tremendamente la fuerza urinaria, ¿no? Una hiperplasia benigna de próstata en el varón disminuye la fuerza urinaria, ¿no? Y un paciente en forma permanente en líneas rojas, ¿no? La fuerza urinaria se mantiene y disminuye en forma progresiva, en forma constante, ¿no? Perdiendo toda contracción vesical, ¿no? Primero hay una hiperplasia, después hay una hipertrofia del músculo detrusor, la vejiga comienza a tener mayores problemas y hemos quedado, y por lo tanto al final la hipotonía vesical es muy frecuente. Acá vamos a hacer alguna diferencia semiológica de diferencia entre la polaquiuria, ¿no? En la fase de compensación y la polaquiuria en la fase de descompensación. En la polaquiuria, ustedes saben que es la disminución de la capacidad funcional, el deseo precoz que existe para orinar, una misión rápida, fácil, urgente, pero escasa, ¿no? Y la que está en relación a la fase de descompensación, la misma característica, pero con una vejiga que termina de vaciarse antes de llenarse, ¿no? Hace una misión difícil, el chorro es débil y lo fundamental es el vaciamiento urinario incompleto. Urinario incompleto.
todo lo explicado inicialmente es la fase de compensación y descompensación del tracto inferior. Esto mismo vamos a verlo en el tracto superior, o sea, riñón, pelvis, pelvis renal y uréteres derecho e izquierdo. Pues bien, la obstrucción del tramo superior, es decir, la obstrucción renal, se ve, se dice que entre 166 y 200 personas por cada 100.000 habitantes al año pueden sufrir de esta obstrucción renal. ¿Qué sucede? No fue tratado la uropatía inferior, no manejamos adecuadamente o la instalación se hace súbita y ya estamos teniendo problemas en el tracto superior. Esto condiciona una hidronefrosis, aumento del volumen de los uréteres, de la pelvis renal, todo ello con líquido, ¿no?, urinario. Pues bien, esto va hacia arriba en forma de retroceso, el tubo colector, el tubo distal, la asa de Henle, el tubo proximal y glomérulos. Pues bien, cuando llegamos a los glomérulos ya existe daño renal, hay destrucción del parénquima renal. Pues bien, en este momento hay una elevación de la presión ureteral y pélvica, hay descenso del flujo plasmático renal, hay isquemia, hay atrofia y hay necrosis parenquimal. Y por lo tanto, ese, ese riñón comienza a perder las unidades nefrogénicas, ¿no? Y aparecen células T y macrófagos alrededor de los mismos. En este momento, ya el paciente está totalmente delicado. ¿Por qué? Porque ya no hay la respuesta adecuada y el proceso de infección urinaria del tracto superior aparece. Ya estamos en el riñón, los problemas ya están en el parénquima renal y lo que vamos a tener, ¿no?, es justamente un gran problema de tejido conectivo de sustitución. Los glomérulos explosionan, desaparecen como unidad nefrogénica, hay una dilatación tubular, los glomérulos generalmente, recuerden ustedes que normalmente los riñones no funcionan el 100% al mismo tiempo. Nosotros necesitamos solamente para tener la función que ustedes tienen un 20%. Las demás unidades nefrogénicas son de recambios, son de reserva. Pues bien, esa reserva se va perdiendo, ¿no? Se va perdiendo, los glomérulos comienzan a disminuirse y en un lapso de 28 días hay un adelgazamiento medular, ¿no? Que sencillamente eh, la orina comienza a ser escasa y por lo tanto porque también ya no hay, en este caso ya no hay retención urinaria, sino no hay glomérulos para el filtrado glomerular. Y aunque no hay lesiones vasculares, lo fundamental es que el paciente no orina. Se hizo un estudio en perros para ver clampando los uréteres y haciendo una pseudo litiasis, una pseudo retención urinaria arriba en los riñones, cuánto tiempo podían soportar sin la destrucción glomerular y por lo tanto el filtrado glomerular exista. Si solamente se clampaba, estamos hablando de los dos uréteres, por 2 semanas, y a las 2 semanas se desclampaban los uréteres, la recuperación era completa. A las 3 semanas, ¿no?, había ya solamente quedaba el 46%. A las 4 semanas, al mes, el 35%. Y a las 6 semanas, ya estos animalitos ya no tenían uréter. Disculpen, ya no tenían riñones. Anulación definitiva, sin recuperación.
Solamente cuando usted desclampaba a las 2 semanas había recuperación completa. No se ha hecho nunca en humanos en forma de investigación, no se ha hecho, ¿no? Pero lo que sí se ha observado, ¿no? Que en pacientes en la que logramos mejorar el filtrado glomerular, wow, logramos que orine el paciente, ¿no? Con 69 días podemos hacer una recuperación completa. Los riñones funcionalmente vuelven a funcionar. O sea, pues, no, podemos redondeándolo hasta 70 días, ¿no? Como máximo. Eso lo hemos observado en los pacientes que hacen neuropatía obstructiva y por lo tanto se hace seguimiento. Eh, en lo que se refiere a hacer diagnóstico de obstrucción renal, sea obstrucción urinaria alta, existen elementos, además de la parte clínica que estamos relatando en este momento, ¿no? La valoración ya de imágenes. Tenemos la ecografía, tenemos la urografía intravenosa, tenemos la gammagrafía, tenemos actualmente la resonancia magnética, ¿no? Todos esos elementos que nos permiten valorar rápidamente en qué nivel, en qué estadiaje de la uropatía obstructiva nos encontramos, ¿no? Hay mecanismos de defensa de un riñón obstruido, cómo es que se va observando la destrucción de la misma. Claro que sí, se observa rotura del fornix, se observa reflujo pielolinfático, se observa reflujo pielovenoso, se observa lógicamente hipertrofia e hiperplasia prostática. El diagnóstico está dado justamente por la parte de imágenes, la parte final, pero la expresión clínica que les he conversado es lo que nos orienta fácilmente a ver el problema. Podemos tener como causa los cólicos nefríticos, vamos a revisar rápidamente esto en la última instancia, pero también tenemos en pacientes que no cursan con todo lo que les he conversado, es lo menores, lo menos, pero cursan asintomáticos hasta que se quedan sin riñones. Son pacientes que debutan con una acidosis metabólica, y debutan con una anuria severa que no responde a ningún tipo de valoración. Sí hay, son la forma silente de la uropatía obstructiva. Son los menos, pero sí hay. Por lo tanto, siempre tenemos que estar valorando adecuadamente la función renal. Concomitantemente, yo, desde el punto de vista clínico, la marcada poliuria en pacientes con obstrucción bilateral, es muy importante reconocerlo, porque conllevan justamente a la uremia. Hay incrementos en la excreción de sodio, de potasio, de magnesio, de calcio. Hay alteraciones hidroelectrolíticas, ¿no? Hay una respuesta fisiológica a un volumen extracelular muy extendido por la obstrucción y la retención de la urea y la creatinina, ¿no? La creatinina, más que la urea, se eleva exponencialmente, ¿no? Y pudiéramos asistir también a una uropatía en la cual la causa sea una obstrucción litiásica acompañada de hematuria. El primer paso inicial de emergencia, de urgencia, es la colocación de una sonda uretral o suprapúbica, como ya les mencioné, ¿no? Para evacuar la orina. Hay que hacer, en todo caso, una nefrectomía, la extracción de los del túnel de los riñones, ¿no? Para evitar la progresión de la misma. Y muchas veces estas uropatías constitutivas, que no son de tipo metabólica, que no son de diabetes, que no es de hipertensión arterial, son eh, valoradas para un trasplante renal. Trasplante renal. Vamos a pasar a una segunda parte de lo que nos han encomendado conversar con ustedes.
Vamos a revisar el cólico nefrítico. El cólico nefrítico es un dolor intenso por la contracción, por el espasmo en la que se ve en los uréteres, en la vejiga y muchas veces la uretra. El espasmo se da justamente porque este dolor tipo cólico está en relación a la aparición de cálculos renales y si estos comienzan a migrar, caen hacia la pelvis renal, recién producen dolor. Recuerden que el riñón, propiamente dicho, parénquima renal, no duele. Duele la parte final, ¿no? La parte de la pelvis renal, del cáliz renal, que ya tiene alta sensibilidad, y usted comienza a tener un dolor. Si ahí nomás se queda el cálculo en forma fija, el dolor intenso en la región lumbar, en la región lumbar. Pero si este calculito avanza por los uréteros o por el uréter, migra y va cayendo hacia la región de la vejiga, entonces ese dolor tipo cólico, además de la característica de dolor intenso tipo cólico, el dolor migra, se va hacia adelante, ¿no? Se va hacia adelante y va bajando hasta la zona, ¿no? Púbica y hasta los genitales. El dolor es tan intenso que produce náuseas, produce vómitos, ¿no? Produce concomitantemente a ello escozor friccional y polaquiuria. Es todo un cortejo de dolor tipo cólico, un cortejo vesical, un cortejo de dolor uretral. Y podemos llegar hasta el hecho que el paciente nos manifiesta que ha caído piedrita. El paciente llega a la emergencia con las características de un dolor tomándose la zona lumbar afectada, tratando de calmar ese dolor y es dolor de machos. La mujer soporta mucho mejor el dolor. Acá tenemos una imagen que el calculito acá está en la pelvis renal y que va a comenzar a migrar. En este caso, el dolor, la imagen que tenemos acá de que el paciente se agarra en la región lumbar, es que se ha quedado el calculito enclavado en la pelvis renal. Se ha quedado enclavado, se ha quedado fijado. No hay migración. No hay migración. Entonces el paciente tiene ese dolor intenso y la característica de la posición del mismo. Acá lo que queremos es caracterizar el tipo de dolor que existe en el cólico nefrítico, le decimos, en el cólico renal, en el cólico ureteral, diferentes nombres que toman estos tipos de dolores, ¿no? Pero es como si le dieran, pues, ¿no? Un golpe muy violento en la zona lumbar. Si usted no ha avisado de que existe cálculos renales, no ha avisado que el cólico es intenso y quiere hacer la evaluación por puño percusión lumbar, ahí tienen al paciente. La característica del dolor intenso cuando usted hace puño percusión lumbar, tratando de definir el diagnóstico. Esto sucede única y exclusivamente en la emergencia de un centro hospitalario o de repente en el consultorio de un médico al que ha ido buscando atención. Tenemos que no se queda el cálculo en la zona eh, pielocalicial, sino que comienza a migrar, comienza a migrar. Entonces, ustedes tienen que recordar los puntos renoureterales superior y medio, que están en relación a la curvatura fisiológica del riñón. Recuerden que tienen tres curvaturas. Entonces, en las curvaturas la luz del uréter disminuye y pudiera ser zonas donde el dolor sea más intenso. Y al migrar el uréter, lo que va, además del dolor, va a ir acompañado de hematuria. Puede ser una hematuria franca, el paciente dice estoy orinando sangre, o puede ser una hematuria microscópica.
Ya saben, los puntos renorterales, la puño-percusión lumbar, todos estos comienzan a ser positivos, ¿no? Y lo fundamental es el dolor intenso que tiene el paciente y que es de emergencia. Acá para decirles qué tan fuerte es el dolor y cómo al migrar el cálculo, ¿no? Al migrar el cálculo se inicia en una región posterior, se va hacia la región anterior y en faja de embudo baja la migración del cálculo y por lo tanto el dolor. Eso es muy importante, el diagnóstico clínico está hecho ahí, lo tienen, ¿no? ¿Cómo es que puede quedar atravesado el calculito, ¿no? Y el dolor llega solamente hasta esa zona, no llega a la vejiga? Pues bien, la litiasis vesical tiene muchas sintomatologías, pero los más frecuentes es el dolor que ya hemos explicado, la hematuria que también ya la hemos conversado, la interrupción brusca del chorro urinario. Cuando esto sucede a nivel de vejiga o al inicio de la uretra, entonces hay un chorro urinario interrumpido violentamente, hay una obstrucción, ¿no? Eh, el tener este tipo de pacientes va asociado a estar expuesto a infecciones urinarias recurrentes, hombres y mujeres. Muy bien, antes de pasar a la última parte, por favor, para saber que están presentes, de acuerdo a nuestra indicación de la cátedra, van a contestar estas preguntas. Voy a colocar rápidamente, pueden marcar. A ver, ya, ahí está. Creo que estamos ahí, ¿no? Sí, sí. Ya, me recuerda para recapitular y enviar al coordinador, ¿ya? Ujú, ya, por favor, sí, al WhatsApp. Muy bien. Entonces, cerramos el envío y le colocamos las estrellitas. Listo, ya están presentes todos ustedes. ¿Mm? Compartirla. Damos. Listo, listo, yo lo mando.
Ok, vamos a pasar a conversar la última parte, el síndrome prostático. A propósito de la neuropatía obstructiva, uno de los grandes problemas asociados a la neuropatía obstructiva, por favor, se ve y se escucha, ante todo. Ya, gracias. Eh, en el hombre, una, la causa principal de la neuropatía obstructiva es el síndrome prostático. Este es un gran problema y va avanzando con la edad. Sí o sí, el hombre, llegado a una edad mayor, va a tener el problema de crecimiento, hiperplasia prostática. Y esta hiperplasia prostática puede crear problemas de neuropatía obstructiva en un momento determinado. Se dice que el aumento del tamaño de la próstata en este caso es benigno. Lo que pasa es que el tejido prostático comienza a crecer, a aumentar de volumen y por lo tanto hace una obstrucción extrínseca al tracto urinario inferior. Tenemos tres fases, ¿no? Es la fase mecánica, ¿no? En la que el paciente tiene que tener mayor actividad contráctil, puja más para orinar, ¿no? Después tenemos el componente dinámico, donde no solo aumenta la contractibilidad consciente del paciente, sino que el tono muscular de la vejiga aumenta, ¿no? Y finalmente el componente vesical, donde las contracciones involuntarias del músculo detrusor existen. Es todo un proceso evolutivo. Y hemos dicho de tipo benigno. Desde el punto de vista estadístico, la causa más frecuente de la neuropatía obstétrica en varones por encima de los 40 años es la hiperplasia benigna de próstata. Su prevalencia es superior al 50%, ¿no? A los 60 años de edad. Y es más de 90% de hiperplasia benigna de próstata en los varones mayores de 80 años. Hay que decir que no hay relación directa crecimiento prostático con actividad sexual. No, no lo hay. Muchas personas piensan que a mayor actividad sexual, mayor aumento de volumen tamaño prostático. Algunos piensan que es un premio, es una medalla, y no lo es así. Se ha hecho estudios en monjes siberianos, en monjes en el Himalaya, monjes que han estado dedicados a la parte religiosa, e igualmente en ellos la hiperplasia benigna de próstata también se ha dado, ¿no? Entonces no hay una relación directa. Eh, los síntomas no necesariamente están en relación al tamaño de la próstata o al crecimiento del tamaño de la próstata. En algunos pacientes que con un crecimiento prostático, con una hiperplasia poca, pueden tener grandes problemas irritativos que conllevan a grandes problemas de neuropatía obstructiva, ¿no? En otros, con tremenda próstata, su problema no es mayor. Entonces, no hay tampoco una relación muchas veces directamente con la obstrucción o el grado de obstrucción. Lo que sí sabemos es que el tracto urinario inferior, ¿no? Se afecta y por lo tanto puede haber en un primer momento síntomas de vaciado, o sea, obstructivos, y en un segundo momento síntomas de llenado o irritativos. Primero obstructivos y después irritativos. Los obstructivos están en relación a dificultad inicial, chorro débil, lento, goteo postmisional, micción intermitente, vaciado incompleto. Son características de síntomas obstructivos, o sea, la parte mecánica. Al mismo tiempo, la parte celular comienza a producirse trastornos y por lo tanto tenemos signos irritativos. ¿Cuáles son los signos irritativos? La urgencia miccional, la polaquiuria, la nicturia, el olor suprapúbico y finalmente la incontinencia vesical. El diagnóstico inicialmente es por anamnesis. Ya tienen ustedes la anamnesis. La exploración física completa, que ya ustedes también lo conocen,
debe terminar con un tacto de próstata. Esto es a través del tacto rectal. Recordaremos que el tacto rectal es para ver, este caso, directamente tracto urinario en hombres y mujeres, en el varón la próstata, y también para ver problemas digestivos finales. ¿Por qué? Porque en el tacto rectal no solamente valoramos la próstata en el varón, sino valoramos también el útero en la mujer, y finalmente en la parte digestiva valoramos la ampolla de Vater, ¿no? La ampolla de Vater, ¿no? Todo el elemento anorrectal que necesitamos muchas veces conocer en los pacientes digestivos con sangrado digestivo bajo. Entonces, para dos elementos en el varón y para tres elementos en la mujer es el tacto rectal. La prueba de laboratorio, claro que sí, ¿no? Valorar el sedimento urinario, la prueba de urocultivo y antibiogramas, ¿no? Las pruebas prostáticas, las serológicas para ver si hay enfermedad de transmisión sexual y para ver si el problema prostático es solamente benigno o va acompañado de un problema de neoplasia prostática, ¿no? En este caso, valoramos justamente el antígeno prostático específico. Y finalmente también hay pruebas complementarias para hacer biopsia de próstata. Biopsia de próstata. La anamnesis, ya hemos dicho, ustedes la conocen, pero lo que hay que resaltar es que si hay asociado enfermedades primarias, la hipertensión arterial, la diabetes, pueden ser problemas asociados que crean infecciones urinarias a repetición y por lo tanto hay que hacer diagnóstico diferencial, sobre todo en mujeres, ¿no? En el varón, el problema vesical es un gran problema que ya va asociado a la sintomatología que hemos conversado. Inicialmente puede manejarse con medicación, ¿no? Anticolinérgicos, puede manejarse con medicación que disminuya la velocidad de crecimiento del tamaño de la próstata, que evite los signos irritativos y que el paciente pueda mantenerse en ese sentido con su próstata todavía, porque algunos de ellos piensan que está asociado a masculinidad. Hay que hacer otros estudios, ¿no? Buscando el cáncer de próstata asociado. Eh, Hay un cuestionario que se creó hace muchísimos años, pero que sigue siendo viable y vigente en relación a la sintomatología, dándoles, dándoles un puntaje de leve de 0 a 7, moderada de 8 a 19, grave de 20 a 35. Son unas encuestas que se hacen con el paciente buscando justamente la valoración de la hipertrofia benigna de próstata. El tacto agnorrectal que ya les conversé, eso lo valorarán en su momento, en urología generalmente, ahora que vivimos momentos en los que hay que preservar el, eh, la reserva del paciente, ya no nos permiten hacer el TR con los alumnos. Yo normalmente, todos mis alumnos que rotaban conmigo terminaban haciendo TR, que es una cosa muy básica, muy elemental, que no es nada del otro mundo, pero que ayuda un montón en el diagnóstico urinario, en el diagnóstico prostático, en el diagnóstico ginecológico en la mujer y en el diagnóstico digestivo. Pero es muy importante el tacto rectal. Los urólogos se habían alejado de hacer el TR por razones de inconveniencia emocional, social, qué sé yo. Pero el antígeno prostático y los otros elementos de tomografía y todos los elementos que ustedes conocen parecieran que son más cruentos y más costosos. Un TR ayuda fácilmente a valorar mucho mejor la próstata. Y los urólogos, y por lo tanto todos nosotros los médicos, hemos regresado a entrenarnos y a seguir manejando el tacto rectal como en una forma de examen físico.
Les decía que había que hacer asociado al antígeno prostático. Algo muy interesante. Si yo voy a pedir antígeno prostático a mi paciente, no le hago PR, tacto rectal inicial. Después que le han tomado la prueba de sangre para antígeno prostático, recién puedo hacer el TR, porque muchas veces ha sucedido TR y después antígeno, elevación anómala, no verdadera del antígeno prostático. La hematuria, en relación a la uropatía obstructiva, es importante. Es fácil diagnosticar uropatía obstructiva ya con un sangrado urinario, ¿no? Si usted ve que el paciente está orinando sangre o el paciente le dice que está orinando sangre y no hay pérdida. Más bien tengo que hacer diagnóstico diferencial con neoplasia renal o vesical. Pero existe litiasis renal, cólico nefrítico y el paciente dice que no tiene hematuria. Entonces lo que no tiene es hematuria franca. Entonces hay que hacer un estudio de laboratorio para encontrar hematíes. Encontrar hematíes en la orina que nos va a orientar y nos va a hacer el diagnóstico de litiasis renouretrovesical. Muy bien, es lo que quería conversar el día de hoy con ustedes. Ya le vamos a entregar a nuestro delegado las diapositivas y creo que ese es el elemento que revisábamos. De todas maneras, siempre mi pregunta, algún comentario, alguna observación, alguna pregunta, por favor. ¿Todo bien? ¿Todo entendido? Sí, Recuérdense doctor, que todo claro. uropatía, ya, recuerden que uropatía, sí, sí, muy bien. Recuerden ustedes que uropatía obstructiva, infección urinaria, dentro de este capítulo urogenital, es el pan de cada día, sin necesidad de ser urólogo. Así que valórenlo adecuadamente. Ok, chicos, gracias por la atención. Creo que nos vamos a ver en la primera clase de semiología neurológica. Ya coordino con el delegado, es así como es el mismo día, creo que del examen, ya lo tengo que hacer en la nochecita. Muy bien, buenas tardes. Hasta